preocupa? Identifique por lo menos algo que a usted le preocupe en esta mañana, en esta semana, en este mes. Las notas, de pronto, el semestre, la familia. Con esa preocupación en mente, quiero invitarles, hay un libro que se llama Los tiempos hipermodernos, y en ese libro el autor propone una caracterización del mundo en el que vivimos el día de hoy, y dice lo siguiente: la sensación de inseguridad ha invadido los espíritus, la salud se ha impuesto como una obsesión de masas, el terrorismo, las catástrofes y las epidemias están a la orden del día. Y agrega el autor, ya solo caben 3 elementos: la protección, la seguridad y la defensa de las conquistas sociales. Una lista muy corta, ¿no? Básicamente, entonces, esta caracterización que propone el autor nos define como inquietos individuos individualistas, inseguros, expuestos a la incertidumbre constante. De manera que una imagen que puede ilustrar un poco la sensación en la que se mueve el mundo hoy, en la que nos movemos nosotros hoy, es como la del equilibrista sobre su cuerda, ¿no? Que trata con el alma en un hilo de sostenerse en su cuerda y no caer. Así que estamos en una sociedad de riesgo latente. Esa es la sociedad que nos toca a nosotros hoy. El por tanto con el que inicia el texto que acabamos de leer establece una relación con la advertencia anterior que ha planteado el autor bíblico sobre los bienes y nos ilustra sobre lo que realmente es importante, qué es lo que realmente es fundamental para el ser humano. Así que el texto nos invita a reflexionar en 3 direcciones, que son las que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, el texto nos invita a reconocer qué es lo importante y a ponerlo en su lugar. En segundo lugar, nos invita a buscar lo que es seguro. Y en tercer lugar, nos invita a confiar en lo que es determinante. Entonces, por eso, entre lo importante y lo determinante se mueve este pasaje. Entonces, los versículos del 22 al 28 nos invitan a buscar, a reconocer, lo que es importante. Y el texto inicia reconociendo 3 elementos básicos: el alimento, el vestido y el alojamiento. Son una tríada de bienes indispensables para el judío del primer siglo y, por supuesto, para nosotros hoy. Sencillamente son necesidades que todos nosotros tenemos. Sin embargo, aunque son importantes y todo, el texto no se detiene en ellas. El texto pasa por encima de ellas rápidamente, ilustrando su trivialidad. Hay cosas más importantes y en el texto es explícito: la vida es más importante, el ser humano es más importante que eso. Y utiliza 2 ilustraciones. ¿Para qué las utiliza? Para establecer una comparación de valores y dignidad. El cuervo, la primera imagen, no era pues la mascota favorita de los judíos, de nosotros tampoco hoy, pero es la imagen que el autor utiliza para comunicar ese énfasis, esa idea: cuánto más ustedes, cuánto más vale la vida humana. Y en segundo lugar, utiliza los lirios del campo, lindos y todos los lirios, pero lirios al fin y al cabo, cuánto más la vida del ser humano vale. Y Jesús ilustra entonces con estas 2 imágenes de una manera contundente su argumento: Dios cuida de lo suyo. Y entonces el pasaje deja ver la realidad de la preocupación. Es normal que se preocupen por esas cosas, ¿cierto? Sin embargo, esa preocupación es otra vez reorientada en el pasaje. Y la preocupación a la que se refiere el texto tiene que ver con no la preocupación de la clase de ahora, del informe, es la preocupación
que desalienta, que quita el sueño, ¿sí? Y es ese constante trasegar en la mente de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a conseguir, hasta dónde debo llegar. Es una preocupación por alcanzar, por tener. Por eso la caracterización de la sociedad de hoy. Todo el tiempo está preocupada la sociedad por hacer, por tener. Una sociedad que no se sacia. Y como diría Bauman, el propósito de la sociedad de consumo de hoy no es satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor en producto. Es elevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio vendibles. Entonces la preocupación por la vida se convirtió en la preocupación por las etiquetas, por los valores y las cosas. Y el Evangelio se resiste a esa cosificación, hace resistencia a esa realidad y la socava para entonces elevar el valor de la vida. Y para nosotros, como colombianos, de pronto para los profes que no nos conocen mucho, hay unas fuertes disputas sobre el valor de la vida en Colombia. Y el Evangelio nos invita a pensar hoy en la vida como uno de esos elementos importantes que está por encima de las cosas. Y como dijo un académico por ahí, la vida es más importante que los medios para conservarla y protegerla. Y hoy en día la sociedad está pensando en cómo conservar, pero más allá de la vida. Entonces, eso como primera invitación. La segunda invitación entonces es del versículo 29 al 31, una invitación a buscar lo seguro, lo que es seguro. Y el verso 29 introduce el no busquen, pero luego en el verso 31 busquen. Entonces, ¿qué es lo que no hay que buscar y qué es lo que sí hay que buscar? No busquen lo material, en primer lugar, porque eso lo hacen los paganos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que hacen los paganos? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se describe esa búsqueda de los paganos? Los paganos solo conocen ese estilo de vida, el estilo de vida marcado por el afán desmesurado hacia los bienes, y tienen que dedicarse su vida entera a conservarla, a conservar ese estilo de vida. Tienen que dedicarse a conservar de manera que ellos se desviven por seguir viviendo. Es un poco la lógica que se plantea en el texto. Y hay un autor que caracteriza esa ansiedad, una ansiedad extravagante, y la menciona como la inseguridad y el miedo a caer en la irrelevancia económica y social. Es decir, que tienen miedo de ser irrelevantes, tienen miedo de no encajar en el sistema. Pero ustedes no, le dice Jesús a los discípulos, ustedes no así, porque su Padre sabe de que tienen necesidad. Y la preocupación por eso no puede ser más allá de la medida justa en la que debe estar. El Padre sabe lo que nosotros necesitamos. No debemos preocuparnos de forma contraria a la descripción que se hace de los paganos, porque Él sabe que necesitamos la comida, Él sabe que necesitamos el vestido. Tenemos a un Dios que está interesado por nuestro bienestar, de manera que Él no nos invita a no preocuparnos, porque eso no es importante. No, sí es importante, nosotros lo necesitamos, pero en la medida justa. No se nos invita a no preocuparnos, no porque a Dios no le preocupa o porque no le importa, se nos invita a no preocuparnos precisamente porque Dios sabe que nosotros necesitamos esas cosas. Y en ese sentido descansamos en que Él conoce de qué tenemos necesidad. Dios está interesado entonces en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras necesidades. Y finalmente los versos 32 al 34, que nos invitan a pensar en qué es entonces lo determinante. Si no es lo uno, si no es lo otro. Jesús
va a rematar la enseñanza con los discípulos y les dice: no teman, rebaño pequeño, cariñosamente les dice, ahora el reino es suyo, está entre ustedes. Y tras definir que lo primero es la búsqueda del reino, es decir, ustedes primero busquen el reino, ahora les indica dos acciones. Y son: no teman y vendan, para luego cerrar con una razón. ¿Cuál es la razón de esos no temer y vender? El corazón se siente atraído por el tesoro. Y finaliza diciendo: porque donde está tu tesoro, está entonces tu corazón. ¿Quién o qué viene siendo para nosotros entonces hoy un tesoro? Para la sociedad de consumo pues es claro, ¿cierto? Pero creo que es una pregunta que el texto nos levanta en esta mañana. Ya Jesús le ha demostrado a sus discípulos que el Padre es confiable, y lo hizo a partir de dos ejemplos de la naturaleza, ¿sí? Él lo hace porque Él es así, Él es confiable. La tríada de bienes no debe ser el eje central de la vida del discípulo. El Padre se ocupa de esas necesidades. Lo que realmente es determinante es la búsqueda del reino. Ahí sí debe estar concentrados los esfuerzos de sus discípulos. Un reino que el Padre ya les ha entregado. Jesús mismo es el reino. Se nos ha sido dado a nosotros, de manera que no deben temer, no debemos temer. El reino ya nos ha sido entregado. Sembrar y trabajar en el reino de Dios, eso sí es lo valioso. Ahí sí están los esfuerzos que debemos hacer. Y a diferencia del pagano, el discípulo tiene una opción diferente de vida. El pagano vive de esa manera porque no tiene otra opción. Al discípulo se le presenta una opción diferente que tiene que ver con vender y dar, porque las posesiones atraen el corazón. Así que la propuesta de Jesús es una propuesta que revoluciona el sistema, ¿cierto? ¿Cómo es que en la sociedad que consume y acumula, a nosotros se nos invita a dar? ¿O cómo es que en la sociedad donde reina la incertidumbre se nos invita a no temer? ¿Cómo es que desprendiéndonos acumulamos? La lógica del sistema promete la obligación de adquirir, mientras que el reino de Dios promete la libertad para dar a otros y acumular lo que realmente es fundamental. Acumular tesoros en el cielo es hacer que el corazón se sienta atraído hacia el cielo. Entonces, 3 elementos para finalizar, para concluir. Lo importante no siempre es lo determinante. La comida, el vestido y el alojamiento son necesidades de la vida, pero no lo suficientemente loables para desgastar la vida en ellas. Que el Señor nos permita identificar qué consideramos como tesoro en nuestra vida. Y somos invitados entonces, en tercer lugar, a perseverar confiadamente en la búsqueda del reino, aun cuando eso implique ir en contravía de lo que la sociedad ha puesto como importante, a caer en la irrelevancia. Entonces, entre lo importante y lo determinante está la esperanza de buscar lo loable, lo inacabable, el reino de nuestro Señor. Amén.